amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de informaciones ocupan la madrugada, el menú informativo en la madrugada de este lunes 8 de junio, desde el médico larense que fue hecho preso por negarse a atender supuestamente a un difunto, sí, así como lo escucha, a un policía que llegó sin signos vitales, lamentablemente, al hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto y que fue objeto de una situación a la que, por cierto, se enfrentan nuestros médicos en los hospitales prácticamente a diario y sobre todo los viernes y sábados, en las guardias de viernes y sábados, cuando llegan los ampones, los malandros, con sus compañeros de trabajo, entre comillas, heridos, y amenazan con armas a los trabajadores de la salud, exigiéndole atención prioritaria a esas personas. Bueno, desde cosas como esa hasta la ya conocida historia de la golpiza, detención y desaparición de una periodista por el delito, entre comillas, de cubrir una protesta ciudadana por gasolina en el Junquito, nuestra colega Carol Romero. De lo uno a lo otro había una variada oferta informativa, pero destaca encima de todo las afirmaciones hechas ayer por el señor Mauro Moros en relación al tema del COVID-19. Sigue siendo desmesuradamente altos en comparación con lo que venía siendo, hay que decirlo, hay que subrayarlo, en comparación con lo que venían siendo los anuncios del gobierno del señor Mauro Moro sobre la cantidad de casos conocidos desde hace una semana, 2 semanas, esa cantidad se ha incrementado de manera notable. Ayer nos hablaba el señor Mauro Moro de 61 nuevos casos en el día domingo, más 171 en el día sábado, da una cantidad importante en este fin de semana. Y nos anunció que entramos en una nueva fase, ya no es el 5x10, sino el 7x7. Es necesario, es serio que nos pongamos sobre la información necesaria para ubicarnos en qué momento de la pandemia estamos. Y por eso buscamos criterio experto. Tenemos en línea al doctor Julio Castro. El doctor Julio Castro en alguna oportunidad nos dijo, nosotros estamos al comienzo de la película. Hay países que están ya en el último tercio de la película y hay quienes están en la mitad. Le preguntamos al doctor Julio Castro, ¿en qué momento de la película nos encontramos hoy con el caso de la pandemia de COVID-19? Julio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Saludos a tus oyentes mañaneros. Fíjate, en las primeras 8 semanas de la epidemia teníamos un promedio que rondaba entre 30 y 50 casos a la semana. ¿Okay? Era más o menos lo que veíamos. Si sumar todos los casos de una semana, íbamos viendo eso. Ya desde hace 4 semanas pasamos de 57 a 127, a 580, a 389 y esta última semana que terminó 872. Entonces, de unas 8 semanas que eran, diríamos, más o menos estables, subían y bajaban, pasamos una fase donde cada semana está aumentando en relación a la otra casi en el doble. ¿Okay? Y eso podríamos considerarlo, si persiste eso 1 o 2 semanas más, el inicio de la fase exponencial. La fase exponencial lo han tenido prácticamente todos los países del mundo. Eso es un comportamiento, es el comportamiento esperado de la epidemia. Y estos casos, es importante decirlo, lo puse en un tuit anoche, no corresponden a la flexibilización de las normas de cuarentena.
Estos casos son pre-normas de cuarentena. La flexibilización de la norma de cuarentena, si es que produce algún impacto, que yo creo que sí lo va a producir, se va a ver dentro de 2 o 3 semanas. Entonces, hacia adelante lo que nos quedan es aumento del número de casos progresivamente en las próximas semanas, y la verdad, esa sería la segunda fase, que es ese crecimiento exponencial. Posteriormente viene la fase de estabilización, que es lo que la gente llama el pico, y posteriormente vendría el descenso. Pero el pico solamente sabes que estás en él cuando llegaste a él. O sea, cuando se estabiliza y pasa de repente 3 o 4 semanas con el mismo número de casos, es de lo que estamos hablando. Semanas para subir, semanas para estabilizarle, semanas para ir bajando. Y otro elemento importante que a veces perdemos un poco de vista, que aunque vayamos en la fase de descenso, la tasa de fallecidos, por ejemplo, en el descenso, es más o menos la misma que en la de ascenso, pero disminuyendo cada semana. O sea, siguen habiendo casos en la segunda fase de la epidemia. Lo que pasa es que ahí van disminuyendo el número de casos por semana. Esa es más o menos la historia natural de la epidemia, que al final tiene la forma de una curva de Gauss, que aumenta, como una montaña rusa, pues aumenta, sube, se estabiliza y baja. Esa es como para explicarle a tus oyentes fácilmente lo que significa la figura de una epidemia. Esa es entonces la respuesta a la pregunta de en qué momento estamos. Podríamos estar en lo que sería el inicio de la fase exponencial de la pandemia. Otra pregunta, Julio, estamos conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano. El país recibió una información que a muchos nos llenó de aliento, de alegría en relación a que se había suscrito un acuerdo, una suerte de acuerdo entre el gobierno de Maduro, representado por su ministro de Salud, y la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, representado en este caso por ti como integrante del equipo médico asesor, sobre la atención a la pandemia. Un poco para que nos hables de eso, pero también para preguntarte qué ocurre con eso que tú mismo llamaste la infomedia. Alguna vez nos dijiste en este programa que tenemos la pandemia del coronavirus y una suerte de infomedia, es decir, una intoxicación también a nivel de la información que circulaba. Y me preocupa mucho que una fuente importante de esa infomedia sea, por ejemplo, el mismo gobierno. El gobierno, por ejemplo, intenta descubrir que lo que está ocurriendo en el Zulia es porque el virus que está en el Zulia es más poderoso que el virus que está en el resto del planeta. Eso es puro discurso político. O cuando nos hacen aquella separación entre casos importados y casos nacionales, que yo sepa, todos los casos son importados de China. Entonces, en el acuerdo había alguna previsión, o podría asumirse que hay alguna previsión sobre el tema de la vocería hacia el país, la calidad de la información que el país reciba. Te escuchamos. Fíjate, Chu, interesante la pregunta. La verdad es que no. El papel que se firmó, que se supone que era una minuta de la discusión de ese día, iba sobre 3 puntos. Sobre el punto de el equipo de protección para el personal de salud, las pruebas diagnósticas, que es sobre lo que se van a movilizar dinero para favorecer a esos venezolanos que puedan tener coronavirus o ir a los hospitales. Y lo tercero sería tratar de influir en algo sobre la condición de los hospitales centinela o los hospitales que están viendo casos de coronavirus en términos de insumo. Es muy específico o muy acotado a ese tema. Yo la verdad no tengo la pretensión de que la vocería cambie, porque en general la vocería no ha sido muy técnica, la verdad. Creo que el ministro no ha hablado ni una sola vez. La vocería en general ha sido política, y eso ha sido una de nuestras críticas. Esto es un tema técnico, esto no es un tema político, pero ha sido político en muchos países del mundo, como habrás visto. Presidentes han hablado en otras partes del mundo y han dado sus teorías y han hablado de tratamientos. La verdad, sea dicha, no es solamente en Venezuela este tema de esta infomedia del mundo político, lo mismo con el tratamiento. Pero si tú ves la tendencia de la vocería oficial en Venezuela, oficialista, verás que en algún momento hablaban muy contentos del modelo venezolano por el control de la epidemia y el aplanamiento de la curva, cosa que obviamente ya no es verdad. Que si nos tenía protegidos el calor,
que si la BCG era una forma de protección. Bueno, ahora es el tema ya ha sido público, no estoy inventando nada, de que están asumiendo que el virus en el Zulia es diferente. Y la verdad, si bien es verdad que había pequeñas mutaciones en el mundo entero, el estatus del conocimiento de la ciencia en el mundo es que ninguna de estas mutaciones le confiere al virus una particular calidad de malignidad o empeoramiento. El comportamiento exponencial es el comportamiento natural del virus cuando llega a determinado momento de la epidemia. Es algo de lo que uno espera que pase, y yo creo que en términos generales lo más probable es que termine pasando así en todos los estados, o en buena parte de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que en general la parte de la vocería no está en el acuerdo. Yo no soy muy optimista de que eso, la verdad, cambie, porque ha sido una línea muy fuerte de los anuncios del oficialismo, pero de alguna manera, como lo puse en el Twitter anoche, aún con esa data oficial que hemos criticado en términos de su profundidad, de su manejo epidemiológico, de su publicación y de la capacidad, diríamos, estable de aumentar el número de pruebas, que Venezuela con respecto a los otros países está en un mal lugar cuando comparas el número de pruebas cuando comparas el número de pruebas contra otros países, cuando hablamos de PCR exclusivamente. Aún así, los datos están generando una realidad que ya lo empieza a sentir la población, en particular en Zulia, donde pues ya hay terapias intensivas de un hospital específicamente que se está sensiblemente llena con casos de coronavirus. Ha habido fallecimientos, importante número de fallecimientos. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera era el curso de la epidemia. El gran problema, nuestra gran preocupación, es que en realidad esto pasa naturalmente, ojo, no, porque repito que no tiene nada que ver con lo de la medida de cuarentena, en el momento que están flexibilizando la cuarentena, cosa que no ha pasado en ninguna otra parte del mundo. En América Latina, no solamente en Venezuela, por las presiones sociales, porque las cuarentenas empezaron tempranamente, empieza a haber normas de flexibilización de la cuarentena justo cuando están en la fase de aumento de los casos. Ningún país de América Latina ha empezado a disminuir los casos, ninguno, no hay uno solo en América Latina que haya disminuido sus casos. Por lo tanto, y las normas de flexibilización tal como fueron concebidas y están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, tiene que tener tres condiciones. La primera, que estén disminuyendo los casos. Segundo, que tenga un sistema de diagnóstico robusto y que permita hacer miles de pruebas al día. Hay una norma por millón de habitantes. Y tercero, que tengas un sistema de salud que sea capaz de contener ese aumento de casos posible producto de la flexibilización, porque la mayoría de las flexibilizaciones, ya lo vemos en el caso de Irán, van a terminar aumentando el número de casos por lo menos durante algún tiempo. Entonces, bueno, eso no es lo que está pasando en América Latina y tampoco está pasando en Venezuela. Entonces, tenemos una mezcla del aumento natural de la enfermedad, porque es la dinámica que ella tiene, más las normas de flexibilización. Yo estuve desde el jueves y viernes viendo las colas, inclusive me fui caminando al trabajo para ver cómo se comportaba esto, y bueno, tú ves que en el transporte público la gente por necesidad, claramente, en un carrito van 40 personas muy pegaditas unas de otras. Yo te diría que un 40% sin tapabocas. La gente en las colas de la gasolina, que son muy largas y la gente pasa mucho tiempo juntas, gente que no se conoce, que no saben dónde viven, y yo te diría que la mitad no tienen tapabocas, en grupos de a 4 o 5, hablando las personas que están haciendo la cola. Entonces, bueno, todos esos elementos me permiten suponer que esto de las colas y esta flexibilización puede permitir un aumento de los casos. De alguna manera, el esquema que lo comentaste al principio, ese esquema de 7 y 7, o 5 y 10, o 7 y 14, el esquema en sí no está mal. Yo no tengo ninguna crítica específica, porque ya hay varios esquemas en el mundo que se están probando. Los israelíes fueron los que crearon el 7-14. Los ingleses están utilizando uno que se llama 50-50, que es para el efecto del trabajo. La mitad de la gente va a trabajar unos días, la mitad de la gente va a trabajar otros días. Los alemanes están utilizando una paridad por hora. Hay varios esquemas. Ninguno hasta ahora ha evidenciado que sea mejor que el otro, por lo menos a priori. Y está bien compartir el tema de los horarios y los días, pero a la larga nadie sabe qué va a pasar con eso.
el problema no es el sistema, el problema es quién lo aplica. Y en una situación actual como la que tenemos, donde claramente, repito, estamos usando los datos oficiales, está aumentando el número de casos, no es el mejor momento para flexibilizar la epidemia. Yo entiendo toda la presión social, el tema del trabajo, la gente que trabaja el día a día, etcétera, etcétera, pero en realidad en Venezuela la planificación para esa flexibilización fue de apenas 3 o 4 días, porque el primer anuncio lo hicieron el viernes. Así es. Y el lunes ya se estaba También flexibilizando, cuando en España, en Alemania, en Italia tardó casi un mes toda la planificación de la flexibilización con unas normas muy estrictas. Entonces, bueno, todo eso me preocupa de cara a lo posible que puedan ir en términos del aumento del número de casos. Estamos conversando con el doctor Julio Castro. Coincido con lo que plantea. Yo tengo una preocupación muy grande ya, por supuesto, mi preocupación desde el punto de vista comunicacional, ciudadano y político, ¿no? Me angustia que, de acuerdo a lo que conocemos del gobierno del señor Maduro Moro, a ellos les preocupa mucho no resolver los problemas, sino encontrar un culpable, ¿no? Y en relación al tema de la epidemia, ayer yo creo que rayaron su cancha, describieron lo que va a ser su discurso. Van a decir, o están diciendo ya, que ellos dominaron al virus una gran cantidad de tiempo, pero que ahora estamos en presencia de la agresión de Duque y de la bomba que estalló en Brasil y que eso nos va a afectar. Entonces ya encontraron a su culpable. Me preocupa mucho. Ahora mejor vamos a otro aspecto de tu misma explicación. Nos decías que en el mundo, en el planeta, la flexibilización se hace de acuerdo a unos criterios. Un criterio importante es que los casos estén bajando, lo que no ocurre aquí. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Los casos están subiendo cuando se anuncia la flexibilización. Y el otro criterio es que haya un sistema de salud robusto como para poder atender los brotes que se produzcan. Nosotros tuvimos una gracia de Dios. Nosotros tuvimos casi 2 meses con casos muy, muy pocos que reportar, al menos desde el punto de vista de la retórica oficial. Ese tiempo fue aprovechado, es decir, tienen hoy nuestros hospitales agua, tienen hoy nuestros hospitales jabón, tienen hoy nuestros médicos y paramédicos trajes de bioseguridad. Se aprovecharon esos 2 meses que en otros países ha costado muchas vidas lograr ese tiempo. Fíjate, Chuba, es una respuesta dual. Yo te diría que, por ejemplo, en el monitoreo que nosotros hacemos a diario en los hospitales del país en situación de los commodities básicos, agua y luz, estamos peor, ha empeorado sensiblemente. Cuando ves, por ejemplo, y el agua es básica en los hospitales para el tema de lavarse las manos, por supuesto. Cuando ves jabón, por ejemplo, ha disminuido. Cuando ves equipo de protección, que nosotros los medimos por usando el uso de mascarillas, la disponibilidad de mascarillas en unidad de emergencia, tuvo un pequeño incremento. O sea, mascarillas habían solamente en 17% de los hospitales cuando empezó la pandemia y aumentó a 34%. Pero todavía 50% de los hospitales no tienen mascarilla, de los hospitales que nosotros monitoreamos, de los 40 hospitales más importantes del país. Si bien es verdad que, por ejemplo, en el caso específico de mascarillas y guantes, aumentó un poco porque hubo donaciones particulares, hay que decirlo, hubo equipos de protección que donó Cruz Roja Internacional, por ejemplo, Cruz Roja Venezolana, OPS y UNICEF. Yo me imagino que también el gobierno puso en algunos sitios más mascarillas, más guantes. Todavía la mitad de los hospitales, y es el reporte que tenemos anoche, no tienen equipos de protección y están obligando a los médicos a trabajar sin equipo de protección. Es un dolor que ha debido resolverse, porque ya deberíamos tener 100% de los hospitales con equipos de protección todo el tiempo. Basta que tú no te protejas para examinar a un paciente para que se contagie un médico o una enfermera, y el mismo discurso oficialista comentó hoy hace un par de semanas que estaban muy preocupados por la transmisión en el personal de salud. Bueno, eso solamente ocurre por una cosa, porque la gente no está protegida. No hay otra razón, no hay ninguna otra razón. O sea, no es que el virus afecta más a los médicos, sino que se transmiten porque no están protegidos. Entonces, hemos debido haber utilizado ese tiempo de una mejor manera. Por eso es que mi primera preocupación, o la preocupación del equipo técnico asociado a la Asamblea Nacional, representado por mi persona en ese acuerdo, o en ese papel que se firmó, está orientado a los equipos de protección personal para el personal de salud, porque eso tiene un doble componente, que es protege al personal de salud y evita que los hospitales se conviertan en focos de transmisión hacia la comunidad, que es algo que tú no debes permitir, porque obviamente la aglomeración de pacientes, entonces llega un paciente con una fractura al hospital,
está en la emergencia esperando, se contagia de otro paciente con síntomas respiratorios, se le resuelve la fractura y regresa a su comunidad y empieza a transmitir el virus. Ese es otro mecanismo que se ha descrito en otros países y nosotros tenemos que luchar contra eso de una manera muy importante para evitar que eso siga pasando, porque eso mantiene la epidemia en el largo aliento. Claro. Entonces, bueno, ese es por eso es que el foco 1 de ese acuerdo debería ser, hay que ejecutarlo, el tema de la protección del personal de salud, no solamente para su protección, sino para la protección de las comunidades. Julio, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del lunes 8 de junio. Un gran abrazo y, bueno, de verdad impactados por toda la información que nos estás suministrando a la audiencia de Radio Caracas Radio. Muy buenos días. Un gran abrazo. Julio Castro, médico infectólogo venezolano, coordinador del equipo técnico asesor de la Asamblea Nacional, dando respuesta clara y sencilla y con gran capacidad pedagógica a una pregunta. ¿Dónde estamos parados? ¿En qué momento estamos de la pandemia? Nos dice, estamos en el inicio de la fase exponencial. ¿Qué quiere decir eso entonces para nosotros? Bueno, a cuidarse mucho, a cuidarse más. Hay que cuidarse más que en las 8 semanas anteriores. Hay que cuidarse más que en todo este lapso que el gobierno ha mencionado como de cuarentena estricta. Bueno, la cuarentena estricta tendría que empezar ahora. ¿Tú me entiendes? Porque vamos a iniciar la fase exponencial de la pandemia. Pero curiosamente ahora es cuando el gobierno habla de flexibilización de la cuarentena. Bueno, entonces mucho cuidado, a cuidarse mucho porque no hay estado que nos cuide. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Como decía en la introducción del programa, hay una gran cantidad de noticias sobre diversos tópicos, todos muy importantes. Hay uno que ha llamado poderosamente la atención a lo largo de este fin de semana. Hay una situación en términos políticos. Representantes de la llamada Mesa de Diálogo Nacional acudieron al Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro Moros a solicitar la omisión legislativa para que proceda el Tribunal Supremo de Maduro a designar el nuevo Consejo Nacional Electoral, no la Asamblea Nacional, que es a quien legalmente corresponde esa atribución. También es verdad que la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, tuvo la pelota en su campo mucho tiempo, tuvo la potestad y la posibilidad de discutir y debatir la integración del nuevo Consejo Nacional Electoral desde el momento en que el oficialismo regresó a sus curules, y lamentablemente no fue así. Apenas se llegó a la instalación del comité de postulaciones, pero el mismo no funcionó en términos reales, como lo reconoció y de alguna manera denunció su propio presidente, el diputado Ángel Medina. Y finalmente tenemos el hecho de la celeridad pasmosa del Tribunal Supremo de Justicia, el mismo tribunal que tiene casi 5 años
sin decidir sobre el tema de los diputados de Amazonas, decidió la solicitud de la Mesa de Diálogo Nacional en 24 horas. Entonces buscamos nuevamente opinión experta, criterio experto para entender qué está ocurriendo y sobre todo qué consecuencias va a tener. Buscamos la opinión de Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Y hay que decirlo, cuando Andrés Caleca fue presidente del Consejo Nacional Electoral, dirigió una buena cantidad de procesos y nunca hubo queja o impugnación de su gestión o del proceso mismo. Eso hay que decirlo porque además le tocó en circunstancias complejas. Ya era Chávez presidente, por cierto, Chávez alguna vez fue sancionado por ese Consejo Nacional Electoral. Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Te escuchamos. ¿Qué es lo que viene ahora con esta declaración de omisión legislativa? Buenos días, Chuy, y buenos días a todos los radioescuchas. Feliz inicio de semana. Bien, mira, ya vemos cuál ha sido el desarrollo de este tema, ¿no? Siempre a última hora, como solemos hacer las cosas los venezolanos. Tú decías con antelación que hubo suficiente tiempo para que la Asamblea Nacional eligiera, tal como lo establece la Constitución vigente, a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Incluso a finales del año pasado, como todos saben y tú recordaste, se comenzó el proceso para nombrar el comité de postulaciones. Se nombraron los 11 diputados por el acuerdo de las 2/3 partes de esta asamblea, es decir, incluyendo al PSUV. Eso es muy importante. Los partidos mayoritarios de la oposición representados en esta asamblea, más el PSUV, lograron dar el paso de crear el comité de postulación, el cual preside incluso un diputado de oposición, que es el diputado Ángel Medina, de Primero Justicia. Posteriormente vino la marramuchia esta de la juramentación, la directiva de la Asamblea Nacional y la maniobrita esta de Parra, y a pesar de esas circunstancias, el proceso para designar un Consejo Nacional Electoral continuó, y hubo un acuerdo donde participó la directiva de Parra, la directiva de Guaidó y el PSUV, para proceder a nombrar por unanimidad a los 10 miembros de la sociedad civil que componían ese comité. Y hasta ahí llegó el asunto. Entonces ahora se aduce que es la pandemia lo que provocó la paralización de ese trabajo. Mira, yo estoy viendo todos los días en la prensa internacional a los más importantes parlamentos del mundo trabajando con las medidas de separación adecuadas, otros por online, vía Zoom, vía otro tipo de aplicaciones de este tipo. Es decir, no hay ninguna justificación para que ese comité de postulaciones no se haya reunido más nunca a partir del mes de febrero. Es decir, estamos en junio. Había tiempo, ya deberíamos tener un Consejo Nacional Electoral nombrado por las 2/3 partes de la Asamblea. Eso no ocurrió. En algún momento habrá que establecer responsabilidades por omisión, responsabilidades por falta de foco, responsabilidades por bandazos estratégicos, sectores que insólitamente no quieren participar en las elecciones, o no quieren que la gente vote en las elecciones. Es impresionante. Yo estoy viendo aquí que el problema de fondo es que la institución del sufragio, como una institución para resolver los problemas del país, está siendo pateada por todo el mundo, pateada por un gobierno que quiere que la gente no vote para poder ganar cómodamente unas elecciones, porque sabe que si la gente vota, no gana ningún condominio por el desastre de país que tienen sumido a Venezuela. Pero increíblemente los sectores de la oposición, unos porque tienen unas estrategias insurreccionales de otra naturaleza, que yo no entiendo cuál es su asidero, y otros porque le conviene colarse por las alcantarillas y tal y qué sé yo, coincidiendo tácitamente en que lo mejor es que casi nadie vote. Bueno, una cosa insólita lo que está pasando en Venezuela. Bueno, entonces ahora viene de nuevo la figura de la omisión legislativa, una figura que ha sido chiclosamente manejada por este Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo que tenemos, totalmente cooptado por el Ejecutivo y por el Gobierno. Hay mucha discusión sobre este tema, si esa omisión es plausible desde el punto de vista jurídico. No, yo no soy abogado, pero en todo caso están asumiendo una figura totalmente contradictoria. ¿De qué omisión estamos hablando si ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, utilizando el mismo argumento de la omisión, nombró a estas rectoras y estos rectores que están allí en el Consejo Nacional Electoral y no tienen su periodo vencido? Si no tienen el periodo vencido, ¿de qué omisión estamos hablando?
si no hay acuerdo para nombrar un Consejo Nacional Electoral, bueno, señores, tendrá que hacerlo la señora Lucena, tendría que hacerlo la señora Lucena, ojalá que no, por supuesto. Pero esa señora no le sirve a nadie, ni siquiera a Maduro. Pero en todo caso están buscando una salida, y lo peor es que la han buscado sectores de la propia oposición que no tienen ningún asidero lógico, ni legal, ni jurídico. Bien, ahora, hay tiempo de recomponer un acuerdo en la Asamblea Nacional. Tengo entendido, rumores, Chugo y audiencia, no participo de esto, sencillamente rumores, tengo entendido que en las últimas horas se han producido acercamientos rápidos y tal entre partidos más importantes que los que están agrupados en esa mesa de diálogo nacional, que son unos partidos muy respetables, no quiero hablar más de ellos, pero que son minoritarios dentro de la oposición. Se han producido acercamientos para ver si se logra un acuerdo para que se designe un Consejo Nacional Electoral, producto de un acuerdo más amplio que el que supone solamente el PSUV y los partidos de la llamada mesa de diálogo. Bueno, ojalá, bienvenido sea, pero tienen encima una cantidad de otros problemas. Señores, estamos en junio. Yo he propuesto, he dicho en tu programa incluso, que para lograr unas elecciones mínimamente confiables en Venezuela, dado el estado en que se encuentra el Consejo Nacional Electoral como institución y como plataforma tecnológica, se necesitan por lo menos 10 meses. Estamos en junio y el periodo de la Asamblea Nacional vence el 5 de enero del año 21. Es decir que, suponiendo que se nombre un Consejo Nacional Electoral en las próximas horas, estos señores tienen 6 meses para organizar una elección parlamentaria, que es una elección técnicamente compleja, porque elige diputados de lista, elige diputados por circunscripciones, etcétera, y por cada estado distinto, pues. Bueno, y tenemos un Consejo Nacional Electoral burocráticamente desmantelado, ahí no trabaja nadie, la gente desapareció, los empleados del Consejo Nacional Electoral no van a trabajar, entre otras cosas porque el sueldo no les alcanza para nada. Las máquinas y toda la plataforma electrónica desapareció por la quema que ocurrió en Mariche, a 6 meses de unas elecciones parlamentarias, cuando todavía ni siquiera ha designado el Consejo Nacional Electoral. Y a eso súmale, Cheo, pues he estado oyendo el segmento anterior del programa, en las consecuencias y las circunstancias de la pandemia. Nosotros no sabemos para dónde va esta situación. Pero no hay ningún control, no solo en Venezuela, sino en el planeta, sobre lo que efectivamente va a ocurrir con la pandemia. Vendrá un segundo rebrote, estamos en el peor momento, estamos saliendo de ella, no hay vacuna. En fin, no sabemos qué va a pasar en el panorama general del país. Bueno, mira, la responsabilidad de hacer unas elecciones parlamentarias es sumamente grande para esos señores que elijan, cualquiera que sean, al Consejo Nacional Electoral. Yo he propuesto una cosa un poco novedosa, obviamente, lo entiendo, discutible, pero he propuesto, mira, vamos a sentarnos seriamente, o debieran sentarse seriamente a pensar que se puede prorrogar la autoridad de la actual Asamblea Nacional, de Parra o de Guaidó, eso es menos importante, de la actual Asamblea Nacional, unos meses, digamos para marzo, ganar 3 meses, como se ha hecho otras veces a nivel de consejos municipales, a nivel de asambleas legislativas en el pasado, que se prorrogaba la autoridad por un periodo. Bueno, ponernos un acuerdo para que ese Consejo Nacional Electoral que sea nombrado, cualquiera sea la forma que se nombre, pueda intentar hacer algo distinto a una chapuza, porque estamos encaminados a una chapuza desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, porque no hay el consenso necesario. La Constitución del 61 y la del 99 ratificaron la idea de que el CNE debería ser nombrado por las 2/3 partes, porque es imprescindible que haya un consenso en torno a la autoridad electoral, que la autoridad electoral sea producto del mayor consenso social y político posible. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, tratar de hacer unas elecciones medianamente confiables en Venezuela. Si no, la elección va a terminar enredando y enrareciendo más el panorama político venezolano que solucionar. Esa es mi gran preocupación en este momento. Estamos conversando con Andrés Caleca, el ingeniero Andrés Caleca. Él es expresidente del Consejo Nacional Electoral, entre otros altos destinos que ha ocupado, rindiendo un servicio importante a la República, al país. Andrés, has dado información muy, muy valiosa y muy contundente. Has afirmado que existe una suerte de callapa contra el derecho al voto. Has dicho que hay un sector, que es el oficialismo,
que está interesado en que la gente no vote, porque si la gente vota masivamente no ganaría ni el condominio de un edificio, ni un consejo comunal. Nos ha dicho que hay un sector de la oposición que no está interesado en que el comité de postulaciones designe a los candidatos, porque la Asamblea Nacional designa al nuevo CNE, porque ellos creen en el macutazo, en cosas por el estilo, pues. Es una línea que tú has denominado como insurreccional sin asideros. Y también nos ha dicho que hay otro sector de la oposición a quien no le importa promover este tipo de cosas, aún sabiendo que son tremendamente minoritarios y que su participación no garantiza ni supone la participación del electorado. Ahora, te pregunto, ya no como experto electoral, sino como ciudadano venezolano, ¿qué harías tú o qué crees tú que debemos hacer los ciudadanos venezolanos para ejercer presión sobre los tomadores de decisiones de cara a lo que tenemos? Porque si aquí no hay una solución electoral, o si peor aún, la elección, en vez de ayudar, deteriora y agudiza más el conflicto y la crisis, vamos por una situación tan grave como la pandemia. ¿Qué podemos hacer los venezolanos en ese panorama que nos estás pintando? Yo creo que los venezolanos debemos exigir la recuperación de la institución del sufragio como mecanismo para resolver los problemas políticos del país. Si Venezuela está desvaneciéndose como nación, tú lo sabes, lo saben todos los venezolanos, el país está paralizado como nunca antes. Creo que no hay ningún país en el mundo que tenga la situación de paralización que tiene Venezuela en este momento, ninguno, y ahí incluyo a Haití, incluyo a África, incluyo a Asia, no hay ninguno que tenga una confluencia de factores, de crisis concurrentes tan graves como la que tiene Venezuela. No tiene ni siquiera combustible, no solo para trasladarse, sino para cocinar. Es decir, es impresionante la paralización que está viviendo el país, y particularmente en algunas zonas. Lo de Maracaibo es espantoso. Lo del sur de Venezuela es la disolución del Estado en manos de la mitad del territorio nacional, prácticamente en manos de bandas criminales. Bueno, mire, señores, nosotros tenemos el liderazgo político, tenemos que obligarlo a que se siente a pensar en una solución global al problema de Venezuela. Y esa solución no nos va a venir, señores, del exterior, no nos va a venir de Rusia, de China, de Cuba, ni de los Estados Unidos. Tenemos que construirla a los venezolanos. Y la manera de construirla a los venezolanos la hemos ido perfilando durante más de 100 años de lucha por conquistar derechos democráticos que se sintetizan en la institución del sufragio y en las elecciones para dirimir los problemas. Elecciones mínimamente confiables. O sea, yo no estoy pidiendo elecciones tipo cantón suizo, elecciones mínimamente confiables que nos permitan por lo menos afrontar este primer paso de un cronograma electoral muy importante que se nos viene encima, que es el de las legislativas. Pero inmediatamente después, en el año 2021, tenemos elecciones de gobernadores, tenemos elecciones de alcaldes, se abre la posibilidad de un referéndum revocatorio al señor Nicolás Maduro. Es decir, no es tontería lo que tenemos enfrente. Tenemos que exigirle al liderazgo político, en primer lugar, que se olvide de los atajos. En política no existen atajos, no existen premios. Esa mentalidad de minero que tenemos muchos venezolanos, de encontrarnos una veta de oro, no puede predominar en la política. La política tiene que ser esfuerzo, trabajo, organización. Tú vas a unas elecciones, mira, eso es muy importante que lo diga en este momento, no siempre se va a unas elecciones para ganar. O sea, la política se hace en el gobierno y se hace en la oposición. Las sociedades se enriquecen incluso con la oposición política. Hay que organizarse, hay que trabajar, hay que organizar los partidos, hay que organizar la sociedad civil, hay que organizar un padrón electoral, hay que movilizar a la gente. La gente está totalmente desanimada, en una situación de anomia social terrible. El venezolano está postrado, hay que levantarlo, y una manera de levantarlo es movilizando políticamente en base a propuestas específicas para un proceso electoral que tenemos en puerta y para 3 más que tenemos inmediatamente. Independientemente de que se llegue al acuerdo de una eventual elección presidencial, que por supuesto el señor Maduro no tiene ninguna razón para aceptarla, pero bueno, viene un referéndum revocatorio y eso es ya. Mira, se nos han ido 20 años esperando la salida milagrosa de un gobierno y nunca nos preparamos para las únicas opciones reales que tenemos en la mano, que es la movilización del pueblo, el fortalecimiento de las organizaciones políticas, sociales, gremiales, lo que yo llamo la organización societaria. Hemos abandonado los sindicatos. Mira, ahí tenemos preso a Rubén González, ya
Ya va para 2 años preso Rubén González y no ha habido una movilización seria para exigir la liberación de Rubén González, un dirigente de esta naturaleza, de un sindicato tan importante como el Sindicato de Petromineras. ¿Dónde está la lucha política por la libertad de nuestros presos políticos, aparte del gran esfuerzo que hacen los abogados, los familiares? ¿Dónde está la lucha política por la defensa del derecho a la vida que está siendo conculcado de manera terrible en los barrios de Venezuela, en una represión terrible, no solo contra dirigentes opositores, lo cual es muy condenable sin duda, pero contra el pueblo desamparado, sin liderazgo? Es decir, hay que trabajar políticamente, señores políticos de Venezuela, no sé cómo llamarlo. Abandonen los atajos. Yo decía en estos días, recordando a Churchill, yo seguiré al próximo, pero lo seguiré con los ojos cerrados, al dirigente político que me diga, señores, no puedo ofrecerle otra cosa que no sea sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, porque eso es lo que tenemos adelante, eso es lo que está sufriendo nuestro pueblo. No hay atajos para salir de esa situación, que no sea la lucha política organizada, permanente, constante, que haga imposible que las bayonetas, que la represión puedan ir contra una masa crítica de un país que se levante exigiendo democracia, que se levante exigiendo prosperidad. Mira, la gente no aspira a ser millonario, eso no es lo que quiere la gente quiere seguridad en su vida, en su derecho a la vida, en su alimentación. La gente quiere que su hijo, que la próxima generación viva mejor que ella, y nosotros estamos condenando a un país, ya tenemos a 3 generaciones condenadas a vivir peor que la generación anterior. Eso no le estamos dando respuesta a la necesidad del pueblo venezolano. Nos estamos yendo aceleradamente hacia el siglo XIX cuando deberíamos estarnos preparando para ingresar al siglo XXI. Esa es mi gran preocupación. Andrés, yo te agradezco profundamente 3 cosas. Primero, el diagnóstico ese que nadie se atreve a hacer, lo acabas de hacer. Estás diciendo que hay una conjura, una conspiración de 3 factores muy importantes contra el derecho al voto del venezolano. Nos estás diciendo además lo que debemos hacer los ciudadanos, la presión que debemos ejercer y el sentido de la misma. Y nos estás ubicando en el contexto en que esa presión es necesaria. Yo, como ciudadano, te agradezco ese afán pedagógico. Muchas gracias y buenos días, Andrés. Muchas gracias a ustedes, Chu. Andrés Caleca, ingeniero venezolano, expresidente del Consejo Nacional Electoral, entre otros destinos públicos, que ha ocupado de manera exitosa, dándonos esta clase y haciéndonos esta exhortación. No se trata solamente de los políticos, se trata de nosotros como ciudadanos. ¿Qué vamos a permitir que ocurra en este contexto tan grave? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión y ahora vamos a tocar un tema de política internacional. ¿Por qué? Bueno, porque el tema que vamos a tocar tiene un profundo impacto, gravita poderosamente sobre la política local, sobre la política doméstica, sobre la política venezolana. Me refiero a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una situación muy compleja que ha sido presentada de manera maniquea en nuestro país. Todo el mundo tiende a analizar las crisis de otras sociedades a partir de lo que es el imaginario de la propia crisis que aquí vivimos. Entonces,
Hay gente que ha afirmado que lo que está pasando en Estados Unidos en realidad no es mayor cosa, que es unas protestas minoritarias y aisladas por parte de grupos violentos radicales. Se ha llegado a decir incluso que es el gobierno venezolano quien está promoviendo las protestas en Estados Unidos y elementos vinculados al Foro de Sao Paulo. Es importante saber qué está pasando para tener un criterio propio a propósito de eso. Por eso buscamos criterio experto, conocimiento, e hicimos contacto con William McCartney. William McCartney es activista de derechos humanos en la ciudad de Nueva York. A William lo tenemos en línea en este momento y le preguntamos eso. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en la sociedad norteamericana? ¿Esto que está ocurriendo son pequeños focos de perturbación de provocadores profesionales o es una crisis transversal que sacude a buena parte del país? Buenos días, William. Gracias por atendernos. Te escuchamos. Sí, buenos días. Un gusto saludarte. Te pregunto. Pues bueno, para contestar la pregunta, lo que está pasando es un movimiento social de verdad. El presidente quiere decir que es una minoría de terroristas, de anarquistas, cosas así, pero eso es simplemente una mentira. Lo que estamos viendo es una rabia orgánica del pueblo americano, de toda clase de personas de la sociedad americana. La rabia de 400 años de opresión que ha sufrido varias personas, en particular la comunidad negra aquí en ese país. Y estamos viendo un movimiento de toda clase de edad y de raza que están unidos en la calle para decir que ya estamos hartos de esa situación, queremos una sociedad de más igualdad de servicios de educación, de seguro médico, etcétera. Y para hacer eso necesitamos sacar fondos de los departamentos policiales, los cuales son, los departamentos policiales para muchas personas en la sociedad es muy claro que no están manteniendo la seguridad, sino son una amenaza a muchas comunidades en nuestro país. Así que eso es lo que estamos viendo en la calle. Estamos conversando con William McCartney. William McCartney es activista de derechos humanos en la ciudad de Nueva York. William, el expresidente Obama afirmó que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una crisis nacional que atraviesa todo el país, más importante incluso que los movimientos por los derechos civiles de los años 60, dijo el presidente Obama. Mucha gente puede opinar, bueno, es que eso lo dijo porque él es del Partido Demócrata, él es opositor a Trump, pero luego escuchamos las declaraciones de el expresidente George Bush, republicano, y de Mitt Romney, y de varios importantes dirigentes del Partido Republicano, también manifestándose en contra de Trump. ¿Qué está ocurriendo allí ahora a nivel político? ¿Por qué estos íconos del Partido Republicano se muestran contra la figura de Trump? Sí, pues hace mucho tiempo los partidos claramente tienen muchas diferencias en cuanto a las políticas de servicios sociales, ¿no? Y los intereses que representan en la sociedad. Sin embargo, lo que está pasando en cuanto al Partido Republicano en particular es que muchas personas están viendo que el presidente Trump es fundamentalmente racista y antidemocrática. Y así que eso está forzando a muchos republicanos de conciencia a opinar públicamente en contra de Trump y sus políticas y su campaña, porque está direccionando al país a un sitio políticamente muy peligroso. Así que los republicanos de conciencia en ese momento ya no pueden quedarse callados. Claro, también ha llamado la atención, William, estamos conversando con William McCartney, activista de derechos humanos de la ciudad de Nueva York, ha llamado la atención el que importantes figuras vinculadas con el mundo militar y activas, por cierto, por ejemplo, me refiero a el personaje que es el jefe del Pentágono, también fue un ex secretario de defensa de la administración de Donald Trump, y más recientemente el general Colin Powell, se expresaron también de manera amarga a propósito de Trump. El general Powell acusó a Trump de haber dividido la nación y por ello debilitado
a la nación norteamericana. ¿Qué opinas tú sobre esos planteamientos de esas figuras que vienen precisamente del ala militar, entendiendo que lo militar en Estados Unidos tiene una importancia y una gravitación social muy distinta a la que tienen nuestros países? Sí, pues el interés de esos individuos es la seguridad del país. Y hay varias instancias en que vimos que el presidente no está trabajando suficientemente para proteger la seguridad de nosotros. Por ejemplo, dentro de todo el movimiento social toma lugar dentro del contexto del COVID-19, por ejemplo. Hemos visto que por su manera de navegar el crisis, hemos visto miles de muertos que no fueron necesarios, que pudimos evitar con un liderazgo diferente. También estamos viendo, por ejemplo, la capital de Washington está ocupado por el ejército. Y eso es una situación que resultó de una gran mayoría de manifestaciones pacíficas. Y eso es una utilización del ejército que para muchas personas no es aceptable. Y sí, de verdad está dividiendo la sociedad de nosotros. Así que, como dije antes, varias personas dentro del liderazgo del ejército, de los dos partidos políticos están, se encuentran forzando tomar la posición contra el presidente. William, se nos acabó el tiempo por acá en Caracas, pero te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 8 de junio. Muy buenos días. Se cayó la comunicación. Era William McCartney, activista de derechos humanos de la ciudad de Nueva York, dándonos otra perspectiva de lo que está ocurriendo allí. Yo tengo la preocupación que muchos de ustedes tenían a propósito del tema del vandalismo y de la protesta no pacífica. Pero recuerdo que acá en Venezuela, cuando nosotros hemos protestado, el gobierno siempre ha utilizado pequeños focos de disturbios para decir que todos los manifestantes son violentos. ¿Recuerdan? Hay que pensar a partir de nuestra propia experiencia. Así que muy interesante esta explicación que nos dio, repito, este defensor de derechos humanos de la ciudad de Nueva York. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.